lluvia de la capital como recreo antes de un final. Como abrazo de año nuevo, como flores en febrero. Hey, como siempre, es un placer saludarte y compartir contigo esta hora en este programa que se llama Cambia tu chip, reinventa tu vida, por esta tu estación W Radio 100.9 Radio Unción. En los controles me acompaña como siempre Fausto Hernández. Y antes de comenzar quisiera mandar unos saludos. Saludos a Araceli de León, Guanajuato, a Esmeralda Nava de Ciudad Madero, Tamaulipas, a Modesto Márquez de Altamira, Tamaulipas. También un saludo especial a Felipe, que nos escucha de Tampico, Tamaulipas, y a Miguel Ángel Cano Rangel, que se encuentra hospitalizado en el Seguro Social. Le mandamos un fuerte abrazo y le deseamos que se mejore muy pronto. Pues bueno, el día de hoy, déjame te cuento que vamos a tratar un tema muy especial, y me encanta mucho este tema porque si comprendemos de qué trata todo esto, terminando esta hora que vamos a estar compartiendo contigo, te vas a quitar o vas a empezar a quitarte un peso muy grande de encima. El día de hoy el tema se llama ¿cómo perdono a la persona que me hizo tanto daño? Y bueno, también déjame decirte que hoy tenemos y empezamos con una sección muy especial que es del invitado que tenemos en esta noche, de mi estimado amigo Carlos Reyes, y la sección se llama Cambia tu chip, reinventa tu productividad. Y después de esta sección nos vamos a ir a una pausa musical, pero te invito a que escuches esta sección. Te va a ayudar bastante, te va a elevar en tu parte productiva. Y vamos a tener esta sección cada miércoles y va a ser nuestro colaborador Carlos Reyes. Y pues bueno, vamos directo con él. Quiero compartirte en esta cápsula brevemente el cómo puedes aprovechar mejor el tiempo, cómo puedes ser una persona más exitosa. Primero me gustaría compartirte que las personas de alto rendimiento, las personas que son exitosas, son dirigidas por sus creencias al igual que tú. Y estas creencias dirigen nuestros comportamientos. Entonces, anota muy bien. Nuestros comportamientos son dirigidos por nuestras creencias. Te pongo un ejemplo muy fácil. Supongamos el fumar. Fumar, si yo creo que me hace ver muy interesante, me permite pertenecer a un grupo y me relaja, yo voy a seguir fumando porque eso es algo que a mí me atrae, me gusta y me siento muy bien. Sin embargo, si el fumar se me hace que apesta, que me ensucia los dedos de las manos y que simplemente está contaminando mi salud y me está mermando de energía, entonces muy posiblemente vaya a dejar de fumar, o al menos en un menor grado. Nuestras creencias rigen nuestros comportamientos. Bien, entonces las personas que aprovechan mejor su tiempo tienen una forma diferente de experimentar el tiempo. Lo aprovechan mejor. Tienen las mismas horas que tú, sin embargo, logran más. Y bueno, principalmente la creencia que estas personas tienen es que ellos viven el tiempo siempre como si fuera una inversión de dinero. Es decir, ¿cuánto de mi tiempo estoy dispuesto a regalar? ¿Cuánto estoy dispuesto a presupuestar? ¿Y cuánto de mi tiempo puedo invertir? Y recuerda algo muy importante. El tiempo es algo que no recuperas nunca. El día de hoy, quitando las 8 horas que tú duermes, tendrás cuando mucho 16 horas. Es decir,
solo unas cuantas horas para vivir. Y ten en cuenta, todo lo puedes recuperar. Yo he conocido personas que han perdido toda su fortuna y la han vuelto a hacer. Han perdido la salud, pero la pueden recuperar. Han perdido su empleo y pueden recuperar su empleo. E incluso han perdido el amor de sus seres queridos. Y sé que puede sonar muy frío, pero aún el amor de sus seres queridos lo han recuperado. Han vuelto a ganar la confianza. E incluso han reemplazado. Muchas veces me ha tocado ver incluso amigos que se divorciaron de su esposa, lo sufrieron, lo lamentaron, pero unos años después vuelven a encontrar el amor. Sin embargo, el tiempo ya no regresa. Tic-tac, tic-tac. Este tiempo no regresa. Entonces, el primer punto para que puedas ser una persona exitosa, de alto rendimiento y mucho más productivo, es el mejorar tu pensamiento respecto al tiempo. Es decir, puedes poner un letrero que diga: solamente tengo 16 horas para vivir. ¿En qué las voy a aprovechar? Solamente tengo 16 horas para vivir. Y entonces lograrás valorar qué es lo realmente importante. Si nada más tuvieras 16 horas en este día, ¿a quién abrazarías? ¿Qué tipo de trabajo experimentarías ahora? Entonces vas a llenar una agenda de cosas valiosas que realmente importan. ¿Ok? Bueno, pues termino esta cápsula diciendo que si tú deseas tener más información de cómo ser una persona productiva, o si deseas tener una charla personal conmigo, con mucho gusto me puedes enviar un mensaje al 55 24 42 49 64 con la palabra "soy más productivo". Y con esto yo te responderé y podemos tratar el tema del cual tú sugieras o qué objetivo en particular no has podido lograr y te gustaría llevar a cabo. Mi nombre es Carlos Reyes, te espero la próxima semana en esta cápsula y recuerda enviarme el mensaje al 55 24 42 49 64. Hasta luego. They say, and you've heard, that life's gonna pass you by and things won't change. You've heard that lie, but there's a difference in wish and wait. You wish for a thing that you hope might just happen. You wait for a thing that will come, doesn't matter. You know that the promise he made isn't that far away from you. So wait for it, wait for it. Now is your day. Live every moment, no time to waste. Look to the sky and know that heaven will be by your side. Real peace of mind is found when you're leaving nothing behind. So do all you can do, and then wait for it. You will find all the time was worth the wait. In a moment's breath, a sudden beat in your chest, you will feel it. At morning's light, in the middle of the night, you will feel. In a word, in a prayer, in a dream, you can see it. So wake up and make it the life that you're living. You know that the promise he made isn't that far away from you. So wait for it, wait for it, wait for it. Now is your day. Live every moment, no time to waste. Look to the sky
Take your fear and turn it into faith. Then you'll see all along they were wrong. Now is your day. Live every moment, no time to waste. Look to the sky and know that heaven will be by your side. Real peace of mind is found when you're leaving nothing behind. So do all you can do and then wait for it. You will find all the time was worth the wait. Ok, pues estamos de regreso para empezar a hablar de este tema que es el perdón. Y hoy tenemos con nosotros un invitado muy especial, un muy querido amigo mío, que es Carlos Reyes. Y déjame te platico quién es Carlos Reyes. Carlos Reyes es especialista en el tema de productividad y logros de objetivos. Está certificado como coach ejecutivo, experto en programación neurolingüística, inteligencia emocional, y cuenta con más de 10 años entrenando a personas de alto rendimiento. Y bueno, bienvenido al programa, Carlos. Jesús, muy buenas noches, muchísimas gracias por invitarme a tu programa y también muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Realmente para mí es un privilegio el poder hablar contigo y qué bueno que me invitas, y más en este tema que justamente para mí ha sido todo un reto y muy difícil. Siempre me había costado mucho trabajo para mí otorgar un perdón a las personas. Y fíjate que te voy a contar que personalmente a mí me iba muy mal en el amor, y creo que justamente allí en el amor, ya sea nuestra pareja, nuestra familia, a nuestro trabajo, es donde tenemos que implementar lo que es el perdón. Y no sé si te has dado cuenta, pero hay personas que logran perdonar más fácilmente que otras. Sí, y hay claro. y hay personas que logran superar la crisis de una manera mucho más fácil. Entonces, yo me di cuenta de algo. Yo me di cuenta que había personas que tenían herramientas poderosas y que podían aplicar estas herramientas de una forma muy fácil, o al menos para mí eso parecía, pero para mí no lo era así. Entonces lo que hice fue que empecé a observar cuáles eran las cosas que estas personas realizan para poder otorgar un perdón, un tema que es extremadamente fundamental en nuestras vidas y que nos lleva a un proceso de purificación. Así es, Carlos. Y fíjate, este tema, la palabra perdón o perdonar, caramba, es estar hablando de palabras mayores. No es, eso es, hay que aclararlo, no es algo sencillo el poder perdonar. Pero mira, déjame platico lo que yo mandé ayer a las personas que me siguen, y los tengo aquí en una lista de difusión, y les envío el tema que va a venir vaya cada programa. Y fíjate, déjame leerte lo que les mandé. Les mandé lo siguiente. Puse: yo perdono pero no olvido. Ya ves que esa es una frase que siempre escuchamos. Y les escribo: ¿has escuchado esto o tú mismo lo has dicho? En esta vida en ocasiones idealizamos a las personas que cuando se salen de ese idealismo nos sentimos ofendidos, dañados, defraudados, etc. O existen personas que sin tener intención nos ofenden, o personas que con toda la intención lo hacen. Y al poner yo esto, también les hice unas preguntas, Carlos. Les puse: ¿es necesario perdonar a todos? ¿Quién sufre más por la falta de perdón? ¿Es correcto perdonar y no olvidar? Y te comparto unos comentarios y unas preguntas que me mandaron. Y pues bueno, déjame hacerlas, y yo creo que esto nos va a marcar la pauta de esta charla que vamos a tener el día de hoy. Fíjate que el comentario que me hizo Carolina de la ciudad de Ciudad del Carmen, Campeche, dice: claro, se perdona pero no se olvida. O tal vez todo depende de la persona que te ofendió o te defraudó.
Y Ángeles de Hidalgo dice: yo, por ejemplo, no le perdono a mi pareja sus mentiras y faltas de respeto, por más que quiero olvidar. Y también otra persona, permíteme, déjame encontrar su comentario, que me mandó un mensaje de WhatsApp, y aprovecho para recordarles a quienes nos escuchan, mándanos tu mensaje al 833-107-1200, si es aquí en México, o si es fuera de la República, es más 52 1-833-1200. Y mira, aquí también hace el comentario Felipe de Tampico, Tamaulipas. Él dice: el no perdonar se convierte en una carga más, y además cedes el poder a la otra persona de dominar sobre ti. ¿Cómo ves, Carlos? ¿Qué piensas de estos comentarios? Se me hacen muy interesantes, muy valiosos, y efectivamente yo en mi vida anteriormente todos los hice, no me faltó ni uno solo. Pero déjame te comento, el perdonar no es fácil, pero primero hay que empezar en ese momento en el cual nos sentimos ofendidos. Normalmente es como sembrar una semilla, pero una semilla ya podrida, que va a ir creciendo y creciendo y se va a ir levantando, y ya no va a ser solamente un árbol, sino que se va a empezar a formar dentro de nosotros como un metal caliente, como hierro caliente, que se va a ir alimentando ya sea con la ira, el coraje, el enojo, el fastidio, la depresión, la tristeza, la desilusión y muchos otros sentimientos que van a ir pudriendo poco a poco, ¿ok? Entonces, ¿cómo empezar ahora el proceso para poder desprendernos de esa barra caliente que está quemando al ser por dentro? Ok. Y fíjate que yo creo que vamos a responder varias preguntas que nos hacen. No sé si me permitas hacerlas, Carlos. Por supuesto, claro. Mira, Eligia de Ciudad Madero, Tamaulipas, nos dice: ¿qué puedo hacer para lidiar con el dolor causado por esa ofensa causada por la otra persona? Yo creo que vamos a tratar, y Eligia, te pedimos que estés muy atenta, porque vamos a hablar de este asunto que vaya, a veces lo creemos de esa manera, que necesitamos seguir lidiando o estar lidiando toda nuestra vida con ese dolor. También Rocío nos hace una pregunta, Rocío Ramírez de Tultepec, Estado de México, paisana tuya, Carlos. Dice por aquí: ¿por qué es tan difícil perdonar? Dice: ¿por qué guardamos rencor? Y Carla de Ciudad Madero nos dice lo siguiente. Dice: si la misma persona que te ofende siempre con la misma ofensa, pero se disculpa cada que te ofende, ¿tienes que perdonar la misma situación? Y una última pregunta que nos pidió que no comentáramos su nombre. Dice: ¿por qué alcanzo solo a ver este concepto del perdón, pero no logro borrar de mi mente el daño? Y yo creo que es lo que tú nos vas a compartir en estos momentos, Carlos, y quisiera retomar el punto que decías, que esa palabra que mencionaste antes de todo esto, que hablabas de purificar. Ok, mira, primeramente, el perdón, ¿tú qué piensas? ¿Es para la persona perdonada o es para la persona que otorga el perdón? ¿A quién beneficia? Así es, Carlos. Fíjate que hubo una época de mi vida que yo pensaba que la persona a quien yo le iba a otorgar el perdón no se lo merecía. Y yo no perdonaba porque sabía que si al perdonar iba a liberar a la persona. Pero ahorita que haces esa pregunta, déjame compartirte que la experiencia me ha enseñado, Carlos, que el perdón, aunque se escuche como perdonar a alguien, el perdón a quien más ayuda o más libera es a la persona que perdona. Efectivamente. El primer paso para poder otorgar el perdón es el desear perdonar, es el querer perdonar. Y después que nos han ofendido, después que hemos experimentado ese pesar, es difícil el querer perdonar. Sin embargo, me gustaría tener dos preguntas
que todos nos debemos de hacer y que nos pueden ayudar a desear el perdón. Y adelante. Y en estas dos preguntas son simplemente reflexión, pero son muy, muy, muy importantes. Entonces, la primera es, ¿quién sería yo si yo hubiera perdonado a esa persona? ¿Ok? Y la número 2, ¿cómo viviría sin ese dolor o coraje que ya no me lastima? Caramba, Carlos, pequeñas las preguntas, pero con un peso y un poder tremendo, ¿eh? Entonces, una vez que contestemos esas preguntas, vamos a poder imaginar nuestra vida de una manera distinta. ¿Cómo viviría yo si a mí ya no me doliera aquel hermano que me robó? Sin ese dolor de esa persona que me fue infiel. Sin esa persona que me golpeó emocionalmente por tantos años. El primer paso fundamental es el desear perdonar. No estamos diciendo que ya lo otorgues, simplemente y puedas imaginar tu vida, cómo sería si eso ya no te lastimara. Si es así, recuerda que el perdonar también es una opción para ser más feliz. En esta vida, nosotros somos responsables de nuestra felicidad. No hay nadie más importante que pueda contribuir a tu felicidad más que tú. Y el perdón es una opción más para ser más feliz. Entonces, primeramente, ¿qué sucede cuando nos ofenden? Recordemos que la ofensa viene también acompañada de una historia, ¿ok? Esta historia es lo que nosotros mismos nos contamos dentro de una realidad. Te explico un poquito más. Supongamos que voy por la calle y una persona me empuja. Yo no conozco a esta persona, nunca la he visto en mi vida, me empujó un poco fuerte, pero se voltea y me dice, discúlpame, no te vi. Ok, perfecto. Entonces, no pasa nada y yo continúo. Sin embargo, al día siguiente me empuja una persona, pero esta persona es aquella persona la cual es un compañero de trabajo que cuando yo la saludo no me responde. Y también reacciona igual, también me dice, perdón, disculpa. Ah, pero yo reacciono de una manera distinta. Entonces yo me empiezo a contar una historia. Empiezo a decirme, sí, como le caigo mal, por eso me aventó. Buscó el momento justo cuando yo estaba ahí para empujarme y para hacerme daño. ¿Ok? Y empezamos a tener una percepción de la realidad que puede variar esta percepción. Pasan unos meses, tal vez fue cierto, pero después de varias semanas, después de varios meses, me sigo contando la misma historia. Y pasan incluso 6 meses y yo no le hablo a esta persona. ¿Por qué? Porque yo sigo contándome esta misma historia. Entonces, nosotros mismos volvemos a repetir en nuestra mente y volvemos a alimentar esta semilla que nosotros mismos nos plantamos, la cual es la semilla de la ofensa. Y entonces es cuando estamos anclados a esta experiencia. Y si la ofensa fue mayor, si fue más grande, entonces la historia tiene más detalles. Y empezamos a contar la historia de una manera, yo les llamo de manera surrealista, que imaginamos colores, actitudes, leemos la mente de la otra persona y poco a poco empieza a contaminar nuestra alma. Pero, ¿qué podemos hacer ante esta historia? Bueno, supongamos una persona a la cual yo estimo mucho me hace un fraude, ¿no? Por decir algo. Pasan años y yo sigo contándome la historia. Entonces vuelvo a revivir este momento. ¿Ok? Lo importante aquí es reencuadrar lo que es esa historia. Y entonces yo, por ejemplo, me fijé también qué es lo que hacían las personas exitosas, cómo perdonaban tan fácilmente.
Y es lo que estas personas realizan un reenfoque de lo que es la historia. Y una vez que la reenfocan, que lo ven desde otro punto de vista, es como ellos empiezan a contarse una nueva historia. ¿Cómo te cuentas esta nueva historia? Primeramente, te tienes que poner en los zapatos de la otra persona. Eso no significa que no haya actuado con dolo o que no haya actuado de forma negativa, etcétera, etcétera. No. Pero simplemente te pones tú en el otro lugar de la persona. Una vez que estás en ese punto de vista, tú no eres Jesús, yo no soy Carlos, somos esta persona defraudadora y posiblemente teníamos a un hijo enfermo, posiblemente teníamos el auto descompuesto y de buena fe le pedimos dinero prestado y tal vez tuvimos la intención de pagarlo. Sin embargo, ya no lo hicimos, pero hubo una intención positiva. Y entonces volvemos a nuestro sitio y reenfocamos la historia. Y decimos, sí, esta persona me hizo el fraude, eso es un hecho. No obstante, fue con una buena intención. ¿De qué manera puedo aprender yo para manejar mejor una nueva situación? Y fíjate, allí, Carlos. Dime. Sí, te interrumpo para esta parte importante, que fíjate que eso fue lo que a mí me ayudó a aprender a perdonar. Pensar en esta intención positiva, pero que no la confundamos con acción positiva, sino porque la intención positiva es lo que tú comentas, ¿no? Que cada persona al cometer una acción tiene una intención y por lo general es positiva. ¿Qué quiere decir? Que aun cuando la conducta no es negativa, la persona piensa que eso que hace es lo mejor para él en ese momento, es lo mejor que puede hacer. Y es correcto. Y esta parte es la que a mí me ayudó a comprender que vaya, desde como tú lo comentas, que me encanta la manera en que lo haces, de ponerme fuera del problema, de verlo desde otro punto, no siendo yo Jesús, no siendo tú Carlos. Entonces empiezas a ver las cosas de una manera completamente diferente. Lo que nos causan estas heridas, este dolor, es quedarnos o enfocarnos en nosotros mismos y no pensar qué fue lo que pasó o qué historia rodea todo esto. Y lo que me dices también, hago el siguiente comentario, porque lo que dices, el daño que más lastima no es lo que pasó, sino, como dijiste, lo que estamos pensando sobre lo que nos hicieron o sobre lo que pasó. Y saco a resumen de todo esto de por qué llegamos a odiar tanto, por qué a veces tenemos resentimientos tan fuertes por cosas que parecieran que no son de mayor grado. Y es por lo que comentas, nos gusta recordar lo que nos hicieron y revivimos emocionalmente lo mismo, y si nos ofendieron, lo repetimos y pareciera que nos están ofendiendo una y otra vez, y lo recordamos tantas veces que en realidad, pues en nuestra mente nos han ofendido 1000 veces, ya que lo seguimos recordando. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Fíjate que yo cuando viví en otros países, y sobre todo en los países desarrollados, recuerdo mucho cuando viví en Alemania, un país el cual sufrió guerra y que incluso se pudo levantar de la guerra, ¿no? ¿Cómo pudieron perdonar a sus agresores, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, pudieron perdonar a un Estados Unidos que bombardeó todo Berlín, a los rusos, y que ahora incluso hasta hacen tratos comerciales con ellos, ¿no? Bueno, lo que aprendí fue que las personas se cuentan una nueva historia y empiezan a tener fe y esperanza en un mejor porvenir. Entonces, lo que tenemos como cultura latina, desafortunadamente, es el que quedamos anclados a la experiencia pasada y entonces empezamos a vivir en este pasado y no empezamos a vislumbrar ese nuevo porvenir. Entonces, nuevamente, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cómo viviríamos si empezáramos a perdonar más? Y bueno, este perdón
es una opción. Pero te cuento algo. No necesariamente necesitamos que la otra persona se disculpe con nosotros para perdonarla. Cuando yo aprendí eso, lo aprendí de un instructor americano, se abrió completamente mi mente, porque dije, es que anteriormente yo decía, pero es que no se ha disculpado, es que ¿cómo lo voy a perdonar si esta persona no viene y de rodillas me pide perdón por su ofensa? Entonces yo estaba ofendido, y como te comentaba, tenía la barra caliente de hierro en mi pecho y no la quería soltar. A esta persona yo ni siquiera le importaba. Esta persona vivía de lo más feliz, pero yo seguía con esta barra caliente quemándome todos los días. Es muy difícil soltarla, pero entonces empiezas a imaginar cómo sería mi porvenir. Entendamos que todos elegimos nuestra mejor opción en un momento dado de nuestras vidas, con los recursos que tenemos, exactamente en ese momento elegimos lo mejor. Descubrimos que hubo una intención positiva de la persona. Difícil entenderla, sí, pero hubo una intención positiva. Para él mismo, no para nosotros, pero posiblemente para él. Y yo contribuí en su ayuda. Pero posteriormente entonces, decidamos el otorgar el perdón. Así es, Carlos. Entonces aquí, para aplicarlo nosotros mismos con todo esto que nos comentas, es reinventar lo que pasó, cambiar la historia, el poder, correcto, el poder pensar bueno, más que pensar es inventar una nueva historia sobre lo que pasó, porque como comentas, el que sale más beneficiado de perdonar es la persona que perdona. Y yo quisiera también comentar, Carlos, que a veces confundimos el perdonar con otros conceptos, ¿eh? Y esto sí me gustaría platicarlo también contigo, porque a veces pensamos, como lo que comentábamos al principio, ¿no? De que yo perdono pero no olvido. ¿A qué se refiere eso, no? O si es correcto o no es correcto. Pero el perdonar no tiene nada que ver con confiar nuevamente. Son cosas totalmente diferentes. El olvidar o el mantener una relación. Y quisiera platicar esto contigo y que me ayudes también con algún comentario. El hecho de que, un ejemplo cualquiera, alguien nos ofende y necesitamos, porque eso es la palabra, necesitamos perdonar para no ir cargando esto tan pesado, para no estar haciendo que nuestra vida sea, complicada y que cambie, que no nos deje avanzar, como tú comentas, que nos tenga anclados. Pero el perdonar no significa que yo tenga que mantener la relación de pareja, de amistad, de negocio que tenía con la persona. No significa que deba mantener esa relación. Y tampoco significa que si decido mantener la relación, no significa que en el hecho de que yo diga, ok, te perdono, ok, perdono, no significa que ya vuelva a confiar como antes. Porque estás de acuerdo que al final de cuentas es una herida y como tal necesita ser sanada y lleva su tiempo. Claro, fíjate que un ejemplo típico, ¿no? Y lastimosamente muy, muy doloroso, es por ejemplo una infidelidad. Así es. ¿Perdonarla o no perdonarla? Bueno, otra vez vamos sobre el proceso. ¿Cómo serías si ya no tuvieras ese dolor en tu corazón? ¿Cómo vivirías si tú perdonaras a esa persona de ahora en adelante? Pero, ok, el perdonar es, ¿sabes qué? Pasé por un proceso, te perdono, ya no tengo ningún sentimiento negativo hacia ti. Yo ya me encuentro libre de lo que me hiciste. Y he perdonado tus ofensas. Y gracias por darme la oportunidad de crecer y aprender de esa relación. Sin embargo, yo soy una persona que tiene un valor muy grande en su vida, muy importante, el cual es el cuidar por la otra persona, y eso significa ser fiel con la otra persona. Desafortunadamente, yo ya no puedo continuar una relación contigo, porque lo que yo busco es una persona que sea fiel en mi vida. Así es.
te he perdonado, yo no tengo ningún sentimiento negativo hacia ti, está bien, tú puedes continuar tu camino, yo continúo el mío, buscando a una persona que sea fiel hacia mí. Así es, Carlos. O también, si decide regresar con la persona que tuvo la infidelidad, está bien, solamente que habrá nuevas condiciones, habrá nuevos tratos. Y la confianza ya no va a ser la misma. Y la otra persona debe entender que ok, decide mantener la relación, pero la confianza se rompió. Entonces, si decidió mantener la relación, hay que labrar otra vez esa confianza. Como comentas, no significa que ya te perdoné, todo sigue igual, no pasó nada. No, sí pasó, y ahí es creo que donde entra la parte de no olvidar. Hay que olvidar el dolor, hay que olvidar el sentimiento, en otras palabras, hay que soltarlo, pero vaya, no se puede olvidar el hecho que pasó, porque ese hecho nos dejó algo bueno. Y yo creo que ese es otro tip para quienes nos escuchan, de pensar que todo lo que nos pasa, Carlos, es para nuestro bien. Yo he aprendido y me ha servido mucho en estos últimos meses el pensar, me pasó un evento, qué bien, qué bueno que me pasó, algo bueno debe de traer. Y como dices, reencuadrar esto, cambiar el enfoque de lo que nos pasó, y en este caso en el perdón, yo creo que cuando nos pasen o suframos decepciones o dolores, pensar, qué bien, qué bueno, qué tengo que aprender, qué necesito sacar de esta oportunidad nueva. Claro, sí. Es muy importante el reconocer que hemos otorgado un perdón, que nos sentimos bien. Realmente ese es el sentimiento cuando otorgamos el perdón, el podernos sentir bien. Pero sí, o sea, el significado va a ser diferente. Y incluso en los negocios también pasa de que pues posiblemente me peleé con mi socio y ya no podemos continuar la relación, pero seguimos siendo amigos. Ya no habrá una relación de negocios, pero sí nos podemos ver. Habrá otros contextos en los cuales podemos convivir y no hay ningún problema. Claro que sí, pero otro negocio complicado. Así es. Porque entonces la experiencia de aprendizaje, si seguimos en esta situación, por ejemplo, si seguimos viviendo con una persona fraudulenta y nuestros valores son diferentes, pues no vamos a progresar, es decir, no aprendimos de esa experiencia que tuvimos. Y entonces sí puede ser un problema y se puede convertir en una relación tóxica. Así es, Carlos. Pues bueno, ya pareciera que no, pero ya el tiempo se nos fue. Y pues, Carlos, te agradezco mucho a poderme acompañar en este programa. Tu aportación ha sido mucho, y cualquier persona que quiera contactar a Carlos, si nos puedes dar tu número para que te puedan contactar. Sí, por supuesto. De hecho, tengo un pequeño grupo en el WhatsApp acerca de productividad. A mí me encanta los temas de productividad porque es justamente donde impacta en nuestras vidas para realizar más cosas. Obviamente se resuelven temas como el perdonar a una persona. Si tú incluso, tú radioescucha, si tú deseas el tener una sesión conmigo que te pueda ayudar a otorgar ese perdón que llevas ya por mucho tiempo trabado, también puedes contactarme. Me puedes enviar simplemente un mensaje vía WhatsApp, y esto es al 55 24 42 49 64. Te repito nuevamente, es el 55 24 42 49 64. Pues muchas gracias, Carlos, y vamos a estar en contacto. Me gustó mucho tu participación y pues bueno, gracias por estar con nosotros, Carlos. Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todos por escucharnos la noche de hoy. Ok, hasta luego, Carlos. Hasta luego, gracias. Bueno, pues continuamos, ya nos quedan 10 minutos, se nos fue todo este tiempo, vaya, fue una plática muy agradable con Carlos. Carlos es un gran amigo mío, vaya, yo podría decir que es mi maestro en programación neurolingüística. Y pues nuestra siguiente sección
siguiendo con el mismo tema del perdón, en la parte de cambia tu chip, reinventa tu familia, esta parte de poder enseñar desde el hogar a perdonar. Estamos rodeados de muchas cosas que podríamos llamar negativas, si lo vemos desde el punto de vista realista, pero debemos de enseñar desde pequeños al perdón. Yo puedo compartirte mi experiencia con mis hijos. Tengo 3 hijos. El más pequeño tiene 1 año 4 meses, pero entre los mayores, el de 8 y el de 4, la de 4, hay una cultura del perdón. Hay una cultura del perdón donde hablamos de lo que no nos gusta, y cuando nos sentimos ofendidos, claro, vienen todos esos sentimientos que cualquier persona tiene de enojo, de tristeza, de rechazo, pero hemos enseñado a nuestros hijos a disculparse, a pedir perdón, y también nos hemos enseñado a perdonar. Ahora que son pequeños es más sencillo, se les olvida. Ustedes se dan cuenta que los niños se pelean y a los 5 minutos están jugando nuevamente, y es más sencillo el poder perdonarse. Sin embargo, si esta cultura empieza y empieza y empieza, cuando ellos cometan un error, van a tener esa cultura de poder pedir perdón. Pero lo que es más importante, tener la cultura de perdonar. ¿Qué pasa en tu familia? ¿Qué rencores, sentimientos o enojos guardas contra tu familia? Recuerda, el regalo del perdón no es para quien te ofendió, es para ti, te libera. Entonces, en esta parte, como has escuchado, te invito a que puedas así que reinventar tus relaciones familiares, que puedas ponerle otro contexto a todo esto que pasó, y que puedas empezar con esta cultura del perdón dentro de tu hogar. Pues bueno, ahora hablando acerca de cómo reinventas tu empresa. Ya lo decía Carlos, hay cosas en el trabajo que nos suceden, hay cosas que nos pasan y otras cosas que pensamos que nos pasan y que nos hacemos nuestras historias nosotros, pero realmente tienes de dos, ¿no? Así directamente, o continuar en el trabajo donde estás o salirte de ahí. Y tienes siempre que tomar lo más sano para ti. Es mantenerte en un lugar donde ya no te sientes a gusto, donde hay gente a la que estás viendo y te está dañando. Antes de tomar alguna decisión, yo te invitaría a poner en práctica el perdón, lo que vimos hoy. Y si aún así después de perdonar, de liberarte tú, sientes ya que no debes mantener esa relación laboral, adelante. Adelante, recuerda que siempre hay nuevas oportunidades, hay nuevos espacios donde puedes desarrollar tus talentos. Y si tú eres el líder que maneja a un grupo de personas, también te invito a que puedas enseñar esto, enseñar lo que es el perdón. Pareciera que nos enfocamos nada más en cosas que tienen que ver con cosas administrativas o cosas productivas, pero te lo recuerdo, como cada programa, estás trabajando con gente que es el mejor recurso que puedes tener en tu empresa. Y tomándote a ti como líder, paso a la última sección, que es reinventa tu influencia. Como maestro de personas que tú no te das cuenta, te invito a que tomes la decisión de ser una influencia para poder perdonar. Recuerda que el perdón es una decisión, como lo escuchamos, pero hay personas que no lo saben y que están rodeadas de muchos ejemplos de negatividad, muchos ejemplos de poder buscar lo que ellos llaman justicia, cuando en lugar de justicia están buscando venganza, y la venganza los lleva a más odio, a más dolor. Y quisiera terminar este programa leyéndote una historia que cuando yo la leí me pareció pero maravillosa. Y esta historia la dijo el presidente Gordon B. Hinckley en un discurso que dio. Y él menciona en su discurso, dice, hace algún tiempo recorté un artículo publicado en el diario matutino de Deseret News,
escrito por Jay Evans, y él lo cita con el permiso de él y dice: ¿qué sentiría el lector con respecto a un adolescente que decidió arrojar un pavo congelado de 9 kilos desde un automóvil a alta velocidad contra el parabrisas del vehículo que usted conducía? ¿Qué sentiría tras haberse sometido a 6 horas de cirugía para implantes de placa de metal a fin de sujetarle los huesos faciales, y después de enterarse de que aún tendría que hacer frente a años de terapia antes de volver a la normalidad, y que debía considerarse afortunado por no haber perdido la vida o sufrido lesiones permanentes en el cerebro? ¿Y qué sentiría al enterarse de que el agresor y sus amigos habían comprado el pavo y muchas otras mercancías con una tarjeta de crédito robada simplemente como diversión? Ese es el tipo de actos y delitos horrendos que deben castigarse. Dice, el periódico de New York Times citó al fiscal de distrito cuando dijo que ese es el tipo de delito para el cual las víctimas no hayan un castigo lo suficientemente severo. Ni siquiera la pena de muerte la satisface, añadió el fiscal. Lo que hace de este incidente algo tan fuera de común, cita, es que la víctima, Victoria Robolo, de 44 años de edad y es gerente de una agencia de cobros, estaba más interesada en salvarle la vida a su agresor Ryan Cushing, de 19 años, que en exigir cualquier tipo de castigo. Ella insistió en que los fiscales consiguiesen más información en cuanto al joven, a sus antecedentes, a cómo había sido criado, etc. Después insistió en que se le diera la oportunidad de declararse culpable del delito de segundo grado a fin de ser sentenciado solo a 6 meses de cárcel y a la libertad condicional por 5 años. De habérsele hallado culpable de delito de primer grado, la acusación más pertinente al delito a lo que él había cometido, habría podido ser condenado a 25 años de cárcel para ser después devuelto a la sociedad casi a los 50 años de edad sin mayor futuro. Pero eso es apenas parte de la historia. El resto de ella, lo que sucedió el día del juicio, es lo más extraordinario. Según lo que publicó el periódico New York Post, Ryan Cushing se acercó cautelosamente hasta donde estaba sentada la señora Robolo en la sala del tribunal y con lágrimas en los ojos le susurró: siento mucho el mal que le causé. La señora Rubolo se puso de pie y también entre lágrimas abrazó al muchacho, le acarició la cabeza y le palmoteó la espalda, y quienes estaban cerca de ellos, incluso el reportero del Times, le oyeron decir: está bien, lo único que quiero es que hagas de tu vida lo mejor que puedas ser. Conforme a los testigos, tanto los rígidos fiscales como los reporteros trataron de contener las lágrimas. Ya para terminar, solamente quiero decirte que el perdón tiene un poder inmenso para cambiar el futuro. Sea una influencia, perdona y suelta esa carga que te puede estar haciendo daño tanto emocional como físicamente. Pues fue un placer estar contigo. Te agradezco mucho que me hayas acompañado y que me estén acompañando como siempre. Ya para terminar, mando saludos a Liliana, que nos escucha desde Houston, Texas, y a Guadalupe, que nos escucha de León, Guanajuato. Y pues bueno, te esperamos el próximo miércoles aquí en tu programa Cambia tu Chip, Reinventa tu Vida, y recuerda, todo está en la mente. Hasta luego.